Hola queridos amigos, continuamos. Les saluda su amigo Osmaro Durán. Muy bien, hoy vamos en esta hora, vamos a estudiar la lección número 4 del curso La Fe de Jesús. Recuerda que son 20 lecciones las que vamos a estudiar. Espero que tú las puedas visualizar, las puedas estudiar, puedas profundizar más en ellas y espero que sea de bendición para ti. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Interesante. ¿Dónde empezó el pecado? Muchos tienen un concepto erróneo en cuanto a esto, pero en esta lección vamos a estudiar dónde se originó el pecado. Muy bien, vamos a avanzar entonces diciendo o haciendo la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Muy bien, tú me vas a decir, el pecado empezó en tal lugar, en tal lugar. Pues pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de dónde se originó el pecado? Apocalipsis capítulo 12 y del versículo 7 al versículo 10 tiene la respuesta. Dice, después hubo una gran batalla, ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Dónde estaba? En el cielo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mira qué interesante. Algunos dicen que el pecado inició en el Edén. Pues no, queridos amigos. La Biblia nos muestra que el pecado inicia en el cielo. Hubo una gran lucha. De hecho, es un misterio esto, porque como en un lugar tan perfecto pudo comenzar el pecado. Y eso es uno de los misterios que existen en la palabra de Dios. Pero el pecado empieza en el cielo con un ser perfecto. Pero dice la palabra de Dios que ya no prevalecieron ni se halló ya lugar más en el cielo para ellos y fue lanzado ese dragón que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Contestamos a la primera pregunta. En el cielo antes de la creación. ¿Te das cuenta? Si hasta este momento estabas tú confundido, ¿dónde había comenzado el pecado? Ahora te das cuenta que el pecado empieza o inicia en el mismo cielo. Vamos a la pregunta número 2. Ahora sí, ¿en quién se originó el pecado? El pecado inicia, pero ¿quién lo originó? La palabra de Dios nos responde en Ezequiel 28 del 14 al 17. Y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sigue diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Quién? Un querubín, querubín protector, decía el verso 14. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció y aquí está, miren, aquí está la causa de por la cual se originó el pecado. El verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para que miren en ti. Entonces, queridos amigos, ¿en quién se origina el pecado? Es increíble, pero se origina en un ángel, en un querubín protector,
en alguien que era, mm, que tenía un gran privilegio en el cielo. Pero ¿cuál fue la causa? La causa que se enalteció su corazón. ¿Por qué? Porque era hermoso, porque tenía mucha sabiduría, su esplendor era maravilloso, pero entonces se llena de ese sentimiento dentro de su corazón y peca contra Dios. Y entonces, queridos hermanos, ahí es donde se origina el pecado. ¿En quién? En un ángel llamado Lucifer o Luzbel, como le dicen muchos, en un ángel protector. Interesante, ¿verdad? Vamos a la lección número 3. Ahora, Dios crea al hombre y a la mujer y hace un lugar maravilloso para ellos llamado el jardín del Edén. Y entonces, como ya el ángel había caído, entonces Dios da una muestra, una señal de obediencia a, a Adán y a Eva y les habla de este ángel protector que trataría de engañarlos, que trataría de, de entrar a ese lugar tan maravilloso. Ahora, ¿qué señal pone Dios en medio del jardín del Edén para Adán y Eva? La Biblia nos responde. Dice el verso 15 del capítulo 2 de Génesis: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Ya Dios había creado todo, la tierra, toda la creación, todo lo que podemos ver hoy, y había creado también al hombre y a la mujer. Y dice, los puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese era el trabajo del hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí viene el mandato, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, queridos amigos, aquí Dios da una señal de obediencia a Dios, a Adán y a Eva. Dios da esa señal de obediencia. Y le dice, mira, puedes comer de todo, puedes disfrutar de todo lo que yo he hecho para ti, pero ten cuidado que no puedes comer ni lo puedes tocar a ese árbol que está en medio del huerto, ese árbol llamado de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas, le dijo, fue claro el mensaje de Dios, el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué señal dio entonces? Dio un árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que ellos comieran, ese día iban a descubrir e iba a entrar el pecado, porque recuerda que el pecado ya existía, iba a entrar el pecado a la tierra. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Aquí vamos ya a ver el primer pecado de Adán y Eva. Génesis 3, versículo 1 al 6. Dice de la siguiente manera. Pero la serpiente era astuta, un ser maravilloso, no la que conocemos hoy. Era un ser lleno de sabiduría, esplendoroso, majestuoso. Era el ser más astuto que Dios había creado. Era como una ave que volaba entre los árboles, algo maravilloso. Y entonces dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Dios había dicho eso. No, claro que no. Dios había dicho, puedes comer de todo, menos de uno. Entonces la serpiente transgiversa aquí la palabra de Dios y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió defendiendo supuestamente a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, amigos. Hay que tener mucho cuidado porque no nos podemos a discutir con el diablo, porque el diablo es más sabio que nosotros. La mujer dice en el verso 2, respondió la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Mire, sigue hablando la mujer con la serpiente, un grave error. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, se miraba agradable para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces dice, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué consistió? Queridos amigos, las respuestas son muchas, pero podemos decir que en desobedecer a Dios el mandato que Dios les había dado, de no comer, de no tocar. Y muchas veces, queridos amigos, ese es el problema. En eso consiste el pecado, en no probar algo que nosotros sabemos que nos va a hacer mal, pero que el diablo dice, mira, no te va a hacer mal. Y ese es el pecado, el desobedecer a Dios en muchas cosas. Vamos a avanzar con la lección de esta hora. Ahora vienen las consecuencias terribles del pecado. Ya el pecado entró en el jardín del Edén. Ya vimos que el pecado se originó un ser perfecto en el cielo, dio inicio al pecado. Ahora vamos a ver las terribles consecuencias de este pecado. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La respuesta la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción, es la transgresión de la ley de Dios. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando desobedecemos a Dios y desobedecemos algún mandamiento de la ley de Dios, entonces eso se convierte en pecado. Entonces la respuesta para esta pregunta, ¿qué es el pecado? Es la infracción o la desobediencia directa a la ley de Dios. Espero que vayamos bien hasta aquí, queridos amigos, y avanzamos. ¿A quién se somete? Pues estamos viendo las terribles consecuencias del pecado. ¿A quién se somete el pecador cuando peca? Ya desobedecimos, infringimos la ley de Dios. ¿A quién nos sometemos? ¿Quién pasa a ser nuestro amo? Y dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. Duras palabras, pero ciertas, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros cometemos algún pecado, estamos siendo sometidos al diablo. Pero para eso vino Jesús a este mundo, para salvarnos de ese pecado. Entonces, ¿a quién se somete el pecador? Definitivamente es al diablo. ¿Y cuál es la consecuencia final? Hay muchas consecuencias, podemos tener muchas consecuencias en este mundo, pero la consecuencia final nos la presenta Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte, la primera muerte. En un estudio más adelante te voy a presentar la verdad en cuanto a la muerte. No te preocupes, hay esperanza para esta consecuencia final, porque la paga del pecado es la muerte. ¿De qué muerte está hablando? Te lo voy a explicar, que es la muerte eterna, la muerte eterna. Pero hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Respuesta, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte, definitivamente. Ahora que yo he aprendido, queridos amigos, que no hay que jugar con el pecado, que el pecado es la transgresión de la ley que se originó en un ser perfecto, que empezó el pecado en el cielo, que Satanás logró engañar a Eva, comieron del fruto del árbol, eh, de la ciencia del bien y del mal, algo que no debían ser, que ahora estamos sometidos al enemigo, al diablo cuando pecamos. ¿Qué debemos de hacer entonces? Primero, en primer lugar, querido amigo, debes de resistir a Satanás en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Santiago 4:7 dice de la siguiente manera, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él
huirá de vosotros. Mensaje, consejo de la palabra de Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir de tu lado. Entonces, ¿qué debes de hacer? Resistir a Satanás en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Número 2. No transigir con el pecado. Mira lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Que el pecado no te gobierne. No hay que transigir con el pecado, no hay que jugar con el pecado, porque el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus, podríamos decir en este momento, no, no te hagas esclavo del pecado, que el pecado no sea algo que te está gobernando en este momento, que no puedas ser partícipe de aquellas cosas que te hacen daño, que destruyen tu vida, tu cuerpo mortal. Y número 3, vencer con la ayuda de Jesús. Esa es la mejor, podríamos decir, el mejor consejo en esta hora. Vencer con la ayuda de Dios. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Podemos vencer el pecado? Claro que sí podemos. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Un caminante se compadeció de una serpiente que yacía helada en la gélida mañana, la helada mañana, y la colocó en su pecho. Cuando el animal se reanimó, mordió a su bienhechor, causándole la muerte. El consejo es, nunca hay que jugar con el pecado, jamás darle cabida en nuestra vida, porque siempre los resultados serán nefastos y terribles para nuestra vida. Espero que te gusten estas lecciones, espero que las estudies, que las medites, que compares con la palabra de Dios. Y te invito a que puedas compartirla con tu amigo, con algún amigo, con un familiar, con alguien que esté necesitando de escuchar la palabra de Dios. Comparte este mensaje, envíale este mensaje para que esa persona pueda salir de esa esclavitud en la cual está sometido y lo tiene sometido el diablo. Que Dios te bendiga, querido amigo. Gracias por seguir esta secuencia de estos temas. Que Dios te guarde, que Dios te ayude a ser vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te guarde y recuerda compartir, inscribirte y compartir con aquellos que aún no han escuchado de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.